Ahí empezó. Bien, dame un segundito. Bien. Bueno, empezamos presentándonos y saludándolos, y desde Germinando le damos la bienvenida a todos los que nos han apoyado en esta primera tarea. Empezamos el ciclo de capacitación en el día de la fecha. Germinando es una cooperativa de trabajo, como todas las que están en este momento presentes, que está dedicada a impartir educación a través del dictado de cursos, jornadas y talleres. ¿Quiénes integramos Germinando? Somos Estela Jiménez, es técnica en cooperativismo y mutualismo. Ella es de Santiago del Estero. Paula Azcurra, contadora pública nacional, coach de equipos, facilitadora de procesos sociales. Paula es de Córdoba. ¿Y quién les habla? Virginia Díaz, soy yo, soy licenciada en cooperativismo y mutualismo y especializada en gestión de iniciativas económicas y colaborativas de la economía social y solidaria. Soy tucumana, pero vivo en Córdoba. Así que, bueno, hecha esta presentación, vamos a empezar esta capacitación con un pequeño video que dura aproximadamente unos 4 minutitos, en donde vamos a ver a un grupo de jóvenes que no sabían, y que estaban desempleados, y que no sabían qué hacer para empezar a trabajar, que es una realidad que en este momento preocupa y ocupa a todas las personas. Entonces, bueno, acá les paso este video para que ustedes empiecen a disfrutarlo. ¿Sí, Vero? ¿Levantaste la mano? Sí, yo no veo nada, no sé el resto. No, eso le estoy diciendo a Virginia que active la cámara, que no se ve nada. Sí, le estaba mandando por privado también. Gracias. Sí, A no sé ver, si se... no, ¿me decís que no se ve nada? No, y no te vemos, ahora sí te vemos a vos, pero no te veíamos a Bien, vos tampoco. bien, bueno, Y no, como que no compartiste nada, eso estamos a diciendo. ver, ahora... me dicen si ven algo. No, ¿No? no. No, Bueno, Vir, no se ve nada. a ver.
Denme un minutito. Paula, ¿lo tenés vos al video ahí para compartirlo? No, Vera, a menos que me lo mandes por WhatsApp y yo lo Ahí comparto. te lo mando, sí, te lo mando. Porque no sé por qué no lo puedo compartir en este momento. Bueno. Ahí lo comparto yo. Pásamelo. Dale, sí, ya lo solucionamos este problema. Dijera mi padre, las cosas fallan en el momento que causan más dolor. Bien, eso nos está pasando a nosotras en este preciso instante. La tecnología es maravillosa, pero cuando falla nos quedamos así. Bueno, ahí Sí, tratamos totalmente. Bueno, ahí va. de Ahí te resolverlo comparto. con una sonrisa. Ahí, Paula. Bueno, apenas me llegue, lo comparto. Bien, a ver ahí. No se escucha. No se escucha. A ver. Sí, ahí te escuché, Vero. A ver, te subo el volumen, a ver qué. Está silenciada. Ah, qué bueno. No, no, Ay, no. ¿Me escuchan? sí, pero te aparece el microfonito silenciado en la pantalla. Ah, no, bueno. A ver, esperen a ver que vuelvo desde el principio, a ver si la abro acá. Ahí ven Sí. Sí, y sí. escuchan. Bien, Mm. listo. No se escucha. No se escucha. No, no sé, porque yo escucho fuerte, claro, y está todo como activado y el micrófono, no sé. Bueno, veamos de poder entonces pasarlo, de solucionar en el intervalo, de poder solucionar Bueno, el tema del video. Pasamos el video al final para poder, dale. ahora, por favor, necesito que me digan si ven mis diapositivas, que voy a hacer la presentación ahora. Sí, se ve.
¿Se ven? Perfecto. Bueno. En esta oportunidad vamos a hablar del estatuto y muchos dirán, ¿y qué es un estatuto? Bueno, un estatuto es el conjunto de legislaciones internas que se rigen de manera general el funcionamiento de una organización, ¿sí? En otras palabras, lo que esto significa es que son las normas internas que permiten tener claridad sobre el manejo y la forma de cumplir con las disposiciones legales. En el caso nuestro, el estatuto regula la vida de la cooperativa y todo lo que hace a su funcionamiento. Entonces, por ende, el estatuto es obligatorio. ¿Qué contiene el estatuto? Muchos de ustedes han tenido la oportunidad o tendrán la oportunidad en algún momento, tenemos grupos precooperativos acá, de cuando tienen el estatuto en sus manos, ven que son como 16, 17 hojas impresas y no saben por dónde van a empezar a leer y qué es lo que tiene. Bueno, el estatuto de una cooperativa está dividido en capítulos y esos capítulos tienen artículos. Esos artículos en realidad te indican qué es lo que tiene o de qué se trata específicamente. El estatuto tiene el nombre y el domicilio de la cooperativa. Tiene el objeto social. ¿Qué es el objeto social? Es la actividad que va a realizar la cooperativa en el territorio donde ha sido creada. Contiene el valor de las cuotas sociales, contiene el monto que debe aportar el socio para ingresar a la cooperativa, contiene cómo se va a organizar internamente y cuáles son los órganos de gobierno, de administración y de control que tiene la cooperativa. ¿Cómo? Perdón, perdón, ¿no estás avanzando el PowerPoint? Porque no está avanzando. A ver. Está la carátula. Por eso te aviso, porque vas a hablar. Dame un segundo. Ahí pueden ver, o está en la carátula. Ahí sí. Ahí sí. ¿Sí? Bien. Ahí sí, ahí avanzaste. Bien. Bueno, en el estatuto también está, contiene cómo se reparte el resultado económico anual, después de realizar, por supuesto, el balance, que es algo que después lo van a conversar mis compañeras. Las condiciones de ingreso y de egreso que tienen los asociados cuando van a ingresar a la cooperativa, los derechos y obligaciones tanto de los asociados, también los derechos y obligaciones del Consejo de Administración y de los otros órganos sociales. En qué caso se disuelve la cooperativa y cómo se liquida esa cooperativa en ese momento de la disolución. El estatuto debe contener una designación clara, precisa y determinada del objeto social. Estamos hablando del artículo 5, que es de la actividad de la cooperativa. Si alguien en algún momento se puso a leer lo que dice el artículo, no solamente tiene una actividad, sino el enunciado tiene muchas actividades y eso no significa que desde el inicio de la vida de la cooperativa deban desarrollarse todas y cada una de esas actividades, pero sí es importante enunciarlas
porque lo que no está especificado en el artículo 5 no se puede hacer, pero esto se puede solucionar. No significa de que si yo empecé o constituí una cooperativa con un objeto, con una actividad, y sobre la marcha se presenta otra posibilidad en la cual nosotros podemos ampliar nuestra actividad, entonces en ese es un proceso que lo podemos hacer y que podemos ampliar el objeto o modificar el objeto a través de un trámite que se puede hacer en la plataforma de trámites a distancia, ¿sí? O sea, que se puede modificar en tanto se amplíe el objeto. Sí, otra cosa muy importante y que se ha dado en este último tiempo es que muchos grupos en el momento de la Constitución solamente se ajustan a una sola actividad. El ampliar ese objeto significa, digamos, hacer esta modificación estatutaria a través de este trámite, ¿no? Los reglamentos. El reglamento es un cuerpo de normas específicos concerniente al desarrollo de las distintas actividades de una cooperativa. Y el contenido de esas, del mismos, siempre debe estar enmarcada, por supuesto, dentro de la ley 2337, que es la ley de cooperativas. Y, por supuesto, estos reglamentos deben ajustarse al estatuto social de la cooperativa. El reglamento es voluntario, ¿sí? O sea, las cuestiones que se reglamentan varían con el objeto de cada organización. A modo de ejemplo, el reglamento de una cooperativa de trabajo le va a servir a la cooperativa de trabajo en función de su actividad y por lo tanto ese reglamento no va a ser adaptado a una cooperativa de servicios públicos porque las actividades son distintas. La vigencia de estos reglamentos, para que entren en vigencia y tengan esa validez legal, deben contar con el respaldo de la Asamblea de Asociados y también con la autorización de la autoridad de aplicación. Y cuando hablamos de autoridad de aplicación, estamos hablando del órgano local que cada provincia tiene, a su vez, el órgano nacional, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que es el INAES. Los asociados podrán ser asociados a la cooperativa toda aquella persona que se comprometa, tiene la misma finalidad por la cooperativa y que esté dispuesta a hacer uso del servicio que ésta brinda y que acepte también las obligaciones de asociarse. ¿Quiénes pueden asociarse? Son las personas físicas mayores de 18 años. Si se trata de menores de edad, pueden hacerlo a través de sus representantes legales y también las demás sujetos de derecho, ¿sí? Bueno, a modo de ejemplificar un poco, cuando tenemos la incorporación de un asociado, este asociado, esta persona, debe presentar una nota por escrito y a la cooperativa en la cual quien la recibe y quien la trata es el Consejo de Administración. Este asociado, cuando presenta esta nota de solicitud de ingreso a la cooperativa, debe comprometerse a cumplir, por supuesto, con las disposiciones presentes, con el estatuto y con los reglamentos vigentes que tuviera la cooperativa, pero también se debe comprometer a suscribir las cuotas sociales, ¿sí?
Y cuando hablamos de cuotas sociales, en este momento estamos hablando de un sueldo mínimo vital y móvil que actualmente está en 69.500 pesos, y también esta persona que desea asociarse debe integrar como mínimo un 5%, quedando el resto para que esa diferencia poder integrarla en el transcurso de 5 años. Esta persona se va a considerar asociada cuando el Consejo de Administración lo apruebe. Entonces, recién ahí puede decir que esta persona está asociada. Y a modo de ejemplo, y yo siempre sugiero que las reuniones del Consejo de Administración deben ser cada 30 días, o sea, una vez al mes. Si este asociado presentó su nota un determinado tiempo, a los 30 días o más, el Consejo se expide de la resolución, si está aceptado o no, esa persona a integrarse como asociado de la cooperativa. Los asociados tienen derechos y obligaciones. Y cuando hablamos de derecho, estamos hablando del derecho a voto, que eso se transparenta en el acto asambleario. Tiene el derecho al uso del servicio, como lo habíamos dicho en el momento de la incorporación de ese asociado. Tiene derecho a ser elegido. Esto significa que puede postularse en función del reglamento y del estatuto a ser elegido, a integrar algún órgano social, como puede ser candidato al Consejo de Administración o a la sindicatura. Tiene derecho a recibir información y de peticionar. El asociado puede solicitar al síndico que documentación inherente a la cooperativa, por ejemplo, los libros. El asociado puede solicitarlo a través del síndico. Tiene derecho a la defensa, y después lo vamos a ver en qué significa esto de derecho a la defensa. Derecho a la defensa es el derecho que tiene el asociado a apelar, ¿sí? Y ya vamos a ver los distintos casos. Tiene derecho a participar en las asambleas, tiene derecho a participar en los excedentes, si así lo determinara su balance, si tuviera excedente para repartir. Tiene derecho al reembolso de las cuotas sociales cuando ese asociado se va de la cooperativa por razones personales, entonces tiene derecho a este reembolso de cuotas sociales. Tiene derecho a solicitar una convocatoria en asamblea, y acá estamos hablando de las asambleas extraordinarias. Y así como hemos detallado todos los derechos, también el asociado tiene obligaciones. Y dentro de las obligaciones, una de las tantas obligaciones es cumplir con la ley, con el estatuto y con los reglamentos de la cooperativa. Tiene obligación a integrar las cuotas sociales suscritas. Tiene la obligación de acatar resoluciones de los órganos sociales, y estamos hablando de Consejo de Administración y Sindicatura. Tiene obligación a cumplir con los compromisos que contraigan con la cooperativa. Tiene la obligación de participar activamente en la cooperativa y de actuar también con responsabilidad y con seriedad. Tiene la obligación de mantener actualizados sus datos personales, fundamental. Y tiene la obligación de comunicar su retiro conforme al estatuto social. Si el asociado incumpliera en alguna de estas obligaciones, el Consejo de Administración puede aplicar sanciones, y esas sanciones pueden ir
desde un llamado de atención, desde un apercibimiento, a una suspensión hasta 30 días y hasta la exclusión de ese asociado. Cuando llegamos a la instancia de suspensión, en ese caso se van a aplicar en situaciones o en causas establecidas en el estatuto o en el reglamento. Se aplica la exclusión en los siguientes casos. Cuando ese asociado ha incumplido gravemente o en ocasiones reiteradas las disposiciones del estatuto. Cuando el asociado ha incumplido de manera grave o reiterada en obligaciones contraídas con la cooperativa. Y también por falta de disciplinas graves o reiteradas o por alguna acción grave que perjudique moral o materialmente a la cooperativa. Pero también el Consejo de Administración puede excluir a un asociado cuando este asociado haya perdido su aptitud física o intelectual para el desempeño de sus tareas, o cuando no se presentara a prestar su trabajo personal sin causa justificada. Entonces, en esos casos, en los casos que hemos mencionado anteriormente, el asociado podrá apelar, que es en el caso que yo les decía, que tiene el derecho a peticionar, a defenderse. Entonces, en ese caso podrá apelar a través de una asamblea, que puede ser una asamblea ordinaria o una asamblea extraordinaria. Salvo el llamado de atención, las demás sanciones se van a registrar en el legajo personal de cada uno de los asociados. Si la sanción fuera apelada, se va a registrar la resolución de la asamblea. Y en este caso, ¿a dónde vamos a registrar? Estamos hablando en este capítulo de los asociados. Tenemos un libro que es obligatorio en las cooperativas, que es el libro de registro de asociados. Ese libro tiene registrado, tiene una cuadrícula, está rayado de manera tal que tiene que poner el asociado sus datos de domicilio, el importe de las cuotas que está integrando y el tiempo. Y a su vez, estas sanciones deben registrarse en el cuadro que dice observaciones. Ahí se va a observar. Y si son más minuciosos en la administración, cada asociado debería tener un legajo. Y un legajo consiste en una carpeta donde ustedes van adjuntando todo lo que es la documentación de cada asociado. Van a adjuntar una copia de documento, van a adjuntar si ha faltado y justificó la falta en ese día laboral, el certificado médico que eso avala esa falta a su trabajo, digamos, si son, digamos, ordenados en la administración, eso deberían hacerlo como ejercicio, más que todo en este sentido de tener todo ordenado y todo, diría yo, a mano, porque si bien, bueno, uno cuando asocia o cuando alguien se integra a la cooperativa, digamos, todo es color de rosa. Y después, cuando hay mucho trabajo, cuando hay más responsabilidades, bueno, ahí empiezan a haber algunos tipos de inconvenientes, empiezan a haber algunas sanciones. Entonces, eso a tenerlo en cuenta. Bueno. Con respecto a la estructura interna de una cooperativa, está compuesta por 3 órganos sociales. Estos órganos son la Asamblea de Asociados, la Sindicatura y el Consejo de Administración.
La asamblea de asociados elige a la sindicatura, que es quien fiscaliza y controla el consejo de administración, que es designado o es elegido por la asamblea de asociados. Bueno, esta es mi parte de exposición. Este material lo van a tener, se los voy a hacer llegar. Así que, si ustedes quieren, yo acá termino esta parte del capítulo de exposición, y si alguien quiere consultar algo, no tengo problema que empiece ya las preguntas. Sí, Verónica. ¿Está muteada? ¿Verónica? Ahí está. Ah, bien. Yo tenía dos dudas con respecto Sí. a la exposición. Cuando se arma un reglamento interno, sí o sí tiene que tener las dos autorizaciones, la del órgano local, que sería la subsecretaría. En este caso, en la provincia de Córdoba, el órgano local es la subsecretaría, ¿sí? Y además el INAES, o sea, igual que Y el además, registro, que los hay libros. además el INAES, exactamente. Ajá. El reglamento interno debe ser tratado en el orden, y debe estar en el orden del día de una asamblea, ya sea extraordinaria o en el momento que ustedes hagan la asamblea ordinaria, pueden poner en el orden del día el tratamiento del reglamento interno. Bien. Y después con respecto al uso del servicio de los asociados, en las cooperativas de trabajo, Sí. donde se producen bienes, ¿qué ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Cuando se sí. producen bienes, es la hora o la actividad, la producción que hace, el trabajo que hace ese asociado sobre la actividad que tiene la cooperativa. Ajá. ¿No te quedó claro? No. En las cooperativas de trabajo, el asociado es el que trabaja, ¿sí? Sí. La cooperativa no tiene empleados, ¿sí? Entonces, ese trabajo que hace ese asociado es el servicio que le presta, en cierta forma, el asociado a la cooperativa. Ah. Yo entendí al revés. A ver. Yo entendía que en las cooperativas, o sea, como las de servicios lo veo claramente, digo, cuando uno se asocia a una cooperativa es porque necesita el servicio de luz, porque necesita el servicio de gas, de algo. Sí. Entonces en las de trabajo como que no me entra la lógica, pero bueno, es al Claro. revés, digamos. En la cooperativa de trabajo, quien se asocia a la cooperativa es el que genera trabajo dentro de la cooperativa y para la cooperativa. Bien, claro. Porque necesita el trabajo, básicamente. Exacto, porque es, no sé si Bien. vos te fijaste cuando leas el artículo 5, que es el objeto social, dice, y empieza diciendo, tendrá por objeto asumir por su propia cuenta, valiéndose del trabajo personal de sus asociados. Clarito. Así empieza el objeto social de la cooperativa de trabajo. Bien. Bien. Ahora entiendo. Muy bien. Gracias. No, por favor. ¿Alguien más tiene dudas, tiene consultas al respecto? Bueno, parece que han entendido. A ver. Nada, no hay consultas. Bueno.
Bueno, creo que estamos con tiempo de más. Sí, estamos bien, Estamos bien, perfecto. Bien, así que yo voy a hacer mi prueba técnica primero. Les voy a compartir la pantalla y quiero que me digan, por favor, porque yo no los veo, entonces van a tener que desmutearse y hablar directamente. Si cuando va bajando la presentación, si ustedes van viendo, para que no me quede la presentación clavada. Así que les voy a pedir que me ayuden con eso, por favor. Ahora voy a presentar, ahora ahí compartir. ¿Se ve? Sí. Sí. Bien, sí. a ver, esperen que, así. No, eso no. A ver, quiero poner, ahí, ¿se cambió? Sí. Ahí está, bien, eso era lo que quería chequear, que cuando voy cambiando yo, que vaya cambiando. Bueno, ahí lo pongo en modo presentación, así lo podemos ver. Ahí estamos, bien. ¿Ven todos? Sí. Perfecto, yo no los veo a ustedes, quiero contarles. Pero bueno, no, así es la tecnología. Bueno, como ya Virginia nos presentó, mi nombre es Paula Escurra, soy contadora, vivo en Tras la Sierra, en Villa de las Rosas, y me dedico a asesorar fundamentalmente emprendedores individuales y grupos asociativos, entre ellos cooperativas de trabajo. Así que vamos a empezar a hablar. A mí me toca hablar del capítulo 3 y el capítulo 4 del estatuto, que es la parte más contable y más de los libros contables. Así que bueno, ahí vamos. Bien, de lo primero que vamos a hablar es del capital social. Lo primero que tenemos que saber del capital, que es el capital cooperativo, es un medio. Cuando hablamos de capital, no estamos hablando de empresas de capital o de lo que nosotros entendemos como una sociedad anónima o una SRL, sino que en este caso, tener capital en una cooperativa es un medio. No es el fin de la cooperativa tener capital, no es el fin de la cooperativa tener un edificio, no es el fin tener tierra, no ese es el fin de una cooperativa. El fin de una cooperativa es tener capital para que sea un medio para llegar al fin que tiene una cooperativa de trabajo, que como recién lo explicó Virginia, una cooperativa de trabajo lo que quiere hacer es dar trabajo a sus asociados. Para eso, ese es el único fin que tiene una cooperativa de trabajo. ¿Cómo lo realiza? A través de alguna actividad. Algunas serán una cooperativa editorial, otra será una cooperativa pesquera, la otra será una cooperativa de reciclado, la otra podrá ser un supermercado. Pero el sentido siempre de una cooperativa y del capital cooperativo es dar trabajo a sus asociados. Entonces, ¿y cómo se compone el capital cooperativo? Y fundamentalmente la suma de los aportes, que como dijo Virginio, cuando constituimos una cooperativa, cada uno de los asociados se compromete a aportar un salario mínimo vital y móvil, y con eso vamos haciendo el capital social. Y no es esencial, porque es decir, si la cooperativa, los asociados aportaron el 5%, imagínense, tienen 5 años para terminar de aportar, o sea que hoy 69.500 pesos, el 5% de eso, que es 4.000 pesos, podemos empezar a trabajar. No es que tenemos que tener los 69.500 pesos cada uno de los 5 o 6 que nos juntamos. No es necesario, por eso se dice que no es esencial, porque vuelvo al punto, porque es un medio, no es el fin de la cooperativa tener capital. Simplemente el 5% porque hay que empezar a pagar cosas, porque hay que abrir la cuenta en el banco, porque hay que pagar al contador, porque hay que pagar a la persona que me asesora en todo lo que es la parte de vinculación con el INAES y con el órgano local. Bueno, para eso es
que hay que empezar a hacer aportes. Bien, la característica que tiene que es ilimitado, es decir, que podemos aumentar el capital cooperativo tanto como querramos, como decidamos los socios, que es variable por eso mismo, porque como digo, primero aportamos un salario mínimo vital y móvil, pero después eso puede ir subiendo. Y eso es en la medida y en la necesidad que tenga la cooperativa. Y algo muy importante en las cooperativas de trabajo, que el capital no gobierna. En una sociedad de economía capitalista común, el que tiene más capital, el que puso más plata, es el que vota y el que manda. Acá no. Acá, si yo puse más capital porque de los 69.500 puse toda la plata, eso no me da más derecho que mi compañera que no puso los 69.500, sino que alcanzó a poner 30.000 y está debiendo el resto. Las dos somos iguales, las dos tenemos un voto. Lo otro, que no se apropia de los resultados, es decir, tampoco tenemos tampoco es que va a ganar más la persona que puso más plata. Vuelvo al ejemplo, si yo aporté todo el capital y puse los 69.000 pesos y mi compañera alcanzó a poner 30, no quiere decir que yo voy a ganar más que ella. En realidad, la cantidad de dinero que yo gane va a ser según la cantidad de dinero la cantidad de horas que yo trabaje, no de la cantidad de horas que no de la cantidad de dinero que yo ponga. Y mantiene su valor nominal, es decir, que si yo dentro de 5 años me quiero ir de la cooperativa, a menos que la cooperativa diga en el estatuto que me va a pagar interés, yo dentro de 5 años me voy con 69.500 pesos, que fueron los que puse hoy. Bien, el capital cooperativo, ¿cómo se constituye? El artículo 19 dice que cuotas indivisibles y de igual valor. Generalmente se hacen cuotas de 1 peso. Dicen, el capital cooperativo será compuesto por 69.500 cuotas de 1 peso cada una, que hacemos los 69.500 pesos. Bien. Se representa en unas acciones que son unos títulos, son como unos papelitos, sería, que representan a las cuotas sociales y que tienen algunas formalidades de cómo tienen que ser y eso. Y la transferencia solo entre asociados, es decir, yo no puedo darle mi parte de capital a un externo, que eso sí pasa en las sociedades capitalistas, donde yo puedo venderle a un extraño, un extranjero, uno de otro lugar o de otra historia, y que pase a formar parte. En una cooperativa no puedo hacer eso. Yo en una cooperativa solo es entre asociados. O sea, yo le puedo vender mi capital, o mis acciones, mejor dicho, y se las puedo vender a otro asociado. Y siempre tiene que estar de acuerdo el Consejo de Administración. Que recuerden que el Consejo de Administración es el órgano que gobierna a la cooperativa. Bien, acá hay algo que como para que distingamos, porque son palabras que muchas veces vienen al lenguaje y como que no se entienden. Uno es capital suscripto. El capital suscripto es la promesa. Yo constituyo la cooperativa y prometo poner un salario mínimo vital inmóvil. Eso se llama capital suscripto y esa es la medida del capital de la cooperativa. Ahora bien, de la promesa del dicho al hecho, como quien dice, puede haber un largo trecho a veces, y el capital integrado es lo que efectivamente el asociado fue participando, fue aportando. Que a veces el asociado se excede y pone más plata de la que tenía que poner, con lo cual la cooperativa le empieza a deber plata al asociado. Y después hay otros asociados que son más remolones y que no ponen plata en la cooperativa. Entonces, esos asociados, ellos están debiéndole a la cooperativa. Y generalmente los aportes se hacen en dinero. A veces puede ser que yo aporte con un bien de capital, puede ser que aporte con una maquinaria. Bueno, eso hay que hacer un acta, o sea, para aportar algo que no sea dinero, hay como modalidades, hay reglamentos. O sea, el Código Civil y Comercial establece cómo se hace para aportar
una máquina, cómo se hace para aportar un vehículo a una cooperativa de trabajo. Pero se puede aportar no solo dinero, sino también se pueden aportar bienes. Se puede aportar mercadería. Supónganse que sea una cooperativa, que sea un supermercado, algún asociado puede decir, bueno, ven, yo traigo fideos. Bueno, se hace un acta, se evalúan los fideos, a cuánto valen los fideos, y se monetariza para que ese sea el valor del capital del asociado. Bien, entonces dijimos que el capital cooperativo hay que integrar. Las cuotas sociales se integran un mínimo un 5% y se completan dentro de los 5 años, cosa que ya dijimos. Los estatutos, el estatuto, el artículo 22 dice que si pasados esos 5 años el asociado no cumplió con la integración, es decir, no pagó lo que se había comprometido, bueno, primero pierde los derechos sociales, que ya Virginia estuvo hablando, los derechos de elegir, de votar, de ser elegido. En el caso de las cooperativas de trabajo pueden no darle más trabajo, decirle, bueno, no te doy trabajo hasta que no me cumplas, porque hace 5 años que me estás charlando y no estás poniendo el capital. Bueno, pierden derechos sociales. El capital cooperativo, dijimos, ¿se acuerdan que al principio yo dije que el capital cooperativo era ilimitado? Es decir, que puede aumentar, puede crecer hasta el infinito. ¿Cómo crece el capital cooperativo? Puede ser que venga nueva gente. Entonces viene nueva gente, nosotros constituimos una cooperativa hace un año y habíamos puesto 49.000 pesos y ahora viene un asociado nuevo, tiene que poner 69.000 pesos, porque siempre tiene que poner un salario mínimo vital y móvil. También puede ser que cuando hay excedente, deciden, bueno, vamos a capitalizar, no nos vamos a llevar el dinero de la gestión cooperativa, sino que lo metemos en el capital. Y ahí podemos aumentar el capital. Y otro modo es la suscripción voluntaria, que puede decir el Consejo de Administración, che, aumentemos el capital, pongan todos, no sé, 10.000 pesos más, y bueno, y todos aceptan en asamblea. Todo esto se trabaja en asamblea, tanto la capitalización de los retornos como la suscripción e integración complementaria, se habla en asamblea y se decide que aumentamos el capital. Así como aumenta, disminuye. Un capital cooperativo, cuando disminuye, cuando un socio se va. El asociado se va y, como habíamos dicho, se lleva el dinero que aportó a valor nominal, es decir, sin interés, a menos que el estatuto diga qué interés se le va a aplicar. Algunos estatutos dicen que se le aplica la tasa, no sé cuánto, del Banco Nación. Y hay otros estatutos que dicen que no, que se lleva la plata a valor nominal. ¿Cuál es la idea? El espíritu de la ley es que no sea cosa que un socio se va y se termina llevando un montón de plata de la cooperativa. Y no es la idea es que la cooperativa no es un lugar de donde nosotros nos vamos a llevar dinero. Sí nos llevamos el trabajo, pero no es la idea como una empresa de capital en la cual yo estoy invirtiendo para después sacar una tajada y llevarme una torta. No es la idea. Puede ser que se reduzca el capital cooperativo, que por algún motivo digan, che, bueno, vamos a achicarlo. Bueno, eso será algún tema puntual. Es muy raro, reducción de capital, pero bueno, pero existe, por lo cual lo puse. Y otra cosa es cuando hay algún quebranto. Cuando hay un quebranto quiere decir que la cooperativa tiene pérdidas y entonces eso en realidad no disminuye el capital, pero sí queda como el capital disminuido en verdad. Tengo un capital de 100.000 pesos, tengo una pérdida de 20.000, bueno, tengo 100.000 menos 20.000, en realidad me está quedando un capital de 80. Yo no es que digo tengo un capital de 80, pero en la verdad tengo un capital menor porque tengo una pérdida que tengo que recuperar. Bien, ese sería el capítulo que hablamos del capital social, que es así como un poquito técnico, pero bueno. Y después vamos a hablar de la contabilidad, que acá es la parte en la cual entramos los contadores. La contabilidad, lo primero, se lleva en idioma nacional. Tiene un montón de libros de registros. Los libros de registros están regidos algunos por el artículo 322 del Código Civil y Comercial y otro por el artículo 38 de la Ley de Cooperativas. La cantidad de libros son
8 tenemos libro diario, inventario y balances, registro de asociados, acta de asambleas, consejo de administración, informes de sindicatura, informe de auditoría. Y a mí me falta acá, que no lo puse, es el asistencia a la asamblea. Por eso son los 8 libros que le digo, hay uno que me comí de poner. Los libros contables son diario, inventario y balances y informe de auditoría. Esos son los 3 libros que son de los que se ocupa el contador. Bien, cuando hacemos los estados contables, un estado contable está vinculado con una memoria. La memoria es el relato coloquial del estado de la cooperativa. Lo arma el Consejo de Administración y lo que dice es qué es lo que hizo. O sea, cuenta, hicimos esta inversión, tuvimos, supóngase, una cooperativa de trabajo de construcción. Bueno, hicimos esta obra, construimos 5 viviendas, incorporamos 8 asociados. Bueno, habla de todo eso, de qué hicimos. Después habla de si hay una cooperativa de grado superior, si se vincularon. Bueno, somos una cooperativa de reciclado, nos asociamos con otras cooperativas de reciclado. ¿Qué hicimos? Va contando eso la memoria. Y después dice, sí, bueno, se hicieron educación cooperativa, bueno, que fuimos a una escuela, hicimos capacitación, bueno, todo eso se cuenta. No hace falta que haya números en la memoria, pero sí que se cuente qué se hizo. Esa memoria está íntimamente relacionada con los estados contables. Los estados contables, como dijimos, es el inventario, que son los bienes que tiene la cooperativa, y después la parte que hace el contador es el estado patrimonial, el estado de resultados y los cuadros anexos. Esa parte la hace el contador, pero esa parte tiene que estar relacionada con la memoria. La memoria, el estado contable es un reflejo de lo que sucedió. En la memoria lo cuento verbalmente y en el estado contable lo muestro con números. Y hay algo que es muy importante, que es el informe de auditoría, porque me he enterado que hay colegas que entregan el estado contable sin informe de auditoría. Y en realidad, lo que hacemos los contadores es auditar. Es fundamental. Un estado contable que no tiene informe de auditoría no tiene valor legal. No es un estado contable. El estado contable es estado contable porque tiene informe de auditoría, porque hay un profesional que es un contador matriculado en la jurisdicción de la provincia. El contador tiene que estar matriculado en la provincia en la que esté la cooperativa y ese contador audita y esa es la parte importante del estado contable. El contador arma el estado contable y lo audita, es decir, mira, se fija que esté todo bien, que todo cierre, por eso somos repreguntones y los volvemos locos preguntando cosas. Pero bueno, el sentido es ese, es que todo sea verdadero. El contador lo que hacemos es dar fe que eso que dicen los estados contables es verdadero. Por eso es importante y por eso hinchamos tanto con hacer preguntas. Bueno, entonces dije que los registros se llevan primero en el libro diario, que es donde se hacen asientos contables, que esos son un modo de registración que tenemos los contadores. Después hacemos el inventario, que eso lo arma la cooperativa, dice, bueno, estos son los bienes que tengo, de ahí se hacen los balances y sale el informe de auditoría. Entonces, ven, acá está bien los libros. El circulito son los libros contables, que es lo que a mí me toca. Son el libro diario, el inventario y balances y el informe de auditoría. Bien, ¿qué pasa cuando la cooperativa tiene excedentes? ¿Qué es lo Paula, que... Sí. no sé. ¿Hola? No se ve el PowerPoint. ¿Hace mucho que no se ve? ¿O ahí? Hace mucho, no estaba prestando atención. Ay, bueno. Estaba escuchando, pero no Bueno. estaba mirando la pantalla. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Bueno, le saco la presentación, entonces por ahí me llevaba mucho recurso. Bueno, estoy de todos modos en la última diapositiva. Cuando se hace el estado contable puede dar ganancia o puede dar pérdida. ¿Qué pasa cuando da pérdida? Dijimos, bueno, queda el quebranto y lo que hay que hacer es
en los próximos ejercicios recuperarlo. El ejercicio es lo que se le llama el año contable se llama ejercicio. Ese ejercicio empieza el 1 de un mes y termina el 31 o el 30, el último día del mes inmediato anterior. Por ejemplo, puede empezar el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre del año siguiente. Siempre es un año calendario. Puede empezar cualquier mes y termina cualquier mes. O sea, se puede hacer cierre de ejercicio en octubre, en marzo, en abril, en diciembre. Antes, y muchas cooperativas, lo histórico es que lo hagan en diciembre, pero no es lo más no es lo más práctico. ¿Por qué? Porque un montón de organizaciones cooperativas, asociaciones civiles cierran ejercicio en diciembre, entonces los contadores estamos sobrepasados de trabajo. Bueno, es poco conducente por eso, no porque sea una mala fecha, sino porque los contadores solemos no darle bolilla a los clientes porque tenemos tanto trabajo y terminan haciéndose las asambleas fuera de término. Que ya después van a hablar de las asambleas, pero hay que presentar el balance y la asamblea. Tenés 120 días, es decir, 4 meses después del cierre de ejercicio. Bueno, ¿qué pasa con los excedentes? El excedente es el resultado, que es lo que la cooperativa vendió o lo que la cooperativa facturó, lo que la cooperativa trabajó, menos a lo que a la cooperativa le costó hacer ese trabajo, incluido lo que le paga a los asociados. Lo que la cooperativa le paga a sus asociados por el trabajo forma parte del costo de ese bien o servicio que la cooperativa produce. Por ejemplo, volvamos a una cooperativa pesquera. La cooperativa, supónganse, yo no sé bien cuál es exactamente la actividad, pero supónganse que ustedes lo que hacen es reciben el pescado y lo procesan y lo venden. Bien, lo limpian, lo acondicionan y lo venden. Bien, entonces, la venta, ustedes van a vender el pescado a 1.000 pesos el kilo. Ese pescado, supónganse que les costó 300 pesos. Pero ustedes le pagaron a la persona que fileteó el pescado, que puso la bandejita y que hizo todo, le pagaron otros 300. Entonces el costo que ustedes tienen de ese pescado que vendieron a 1.000 no son los 300 que le costó el pescado, son los 300 que le costó el pescado más los 300 que le pagaron al trabajador que fileteó el pescado para que ustedes lo puedan vender. Entonces, siempre acordarse que el trabajo forma parte de los costos que tiene una cooperativa. Eso da el resultado del ejercicio. Eso después, los contadores hacemos un chino, lo ajustamos por inflación, que imagínense en este país con una inflación del 100%, los balances terminan siendo, vos decís, pero si yo facturé 1.000 pesos en enero, ¿por qué me decís que en enero tengo 2.000? Y bueno, porque cuando lo ajusté por inflación, así quedó. Bueno, los balances quedan así como un poquito raros, nada, pero el contador se los puede explicar y nada, hacemos eso también, podemos explicar los balances para que los puedan entender. Es interesante que el contador esté en la asamblea para que ustedes se saquen todas las dudas. También es importante que el contador se reúna con el consejo de administración a explicarles el balance también para que entiendan cómo eso que ustedes hicieron se convirtió en esos cuadros y en esas cosas. Después de que queda el excedente, que es un resultado positivo, no todo siempre se puede repartir. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que el año pasado tuve pérdida. Entonces, lo primero que tengo que hacer es compensar la pérdida del año pasado, porque si no se acuerdan que cuando yo tengo un quebranto, me estoy comiendo capital, que lo pongo como capital menos el quebranto, pero en realidad sí me estoy quedando con menos capital. Entonces, bueno, lo primero que se hace es eso, y después de que tengo el excedente, que le desconté, me queda el repartible, que es cuando desconté los quebrantos, después recién es lo que me queda para repartir, verdaderamente, que se llama retorno. Por eso al trabajador lo que se le paga es un anticipo de retorno, se le va pagando por su trabajo. Ese retorno tienen que mandarlo, el 5% reserva legal, un 5% a un fondo, otro 5% a otro fondo. Bueno,
es muy importante que esta parte no la haga solo el Consejo de Administración, que el contador los ayude, porque el contador es el que sabe si el año pasado, o el que se acuerda, o el que tiene presente, si hay que compensar quebrantos y todas esas cosas. Entonces, está bueno trabajar amalgamados con el contador, que no el contador sea un técnico que viene y se va, sino que también con el Consejo de Administración en este momento hagan el proyecto de distribución de utilidades, que se llama. Una vez que repartieron todo eso, bueno, quedaron 10.000 pesos para repartir entre los asociados. Y ahí se decide en asamblea qué se hace. Se puede decidir capitalizar, ¿se acuerdan que yo había dicho que era una de las opciones? Se podía aumentar el capital o se lo pueden repartir entre ustedes o pueden pagarse el súper asado y festejar que tuvimos ganancia este año. Así que eso es en completa libertad de los asociados. Bueno, y hasta acá llegué yo con mi presentación, pero bueno, no sé, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda que les haya quedado? Dejo de compartir pantalla, así les veo la cara. Bien. Les escucho. Yo, Paula. Ahí está. Sí, ahí. Te escucho. Empiezo yo. Sí, después está Martiniano que levantó la mano. Con respecto a los retornos y todos los porcentajes esos, la reserva, eso hay que, digamos, ¿lo tiene la cooperativa eso o se deposita en algún lugar? Lo tiene la cooperativa. Después lo tiene que usar. Si no Todos, lo usa. Sí. todos esos 5% eran todos, ¿no es cierto? Sí, que no es lo mismo, no confundir esos 5% que la cooperativa tiene que guardar para usar, no es lo mismo que el FONEDU, que es un Fondo Nacional de Educación Cooperativa, que es un aporte, que es como no es un impuesto porque es un fondo, pero es un aporte que tienen obligación de hacer las cooperativas al INAES. No es el mismo fondo, es otro. Tiene un nombre parecido, pero no es el mismo concepto. Bien, pero esa reserva no es la inicial que hacemos cuando constituimos la cooperativa. No. Ustedes cuando constituyen la cooperativa lo que hacen es aportar un 5% a la cooperativa, que es un 5% inicial. Esto es de la ganancia que le queda a la cooperativa. Trabajaron un año, les quedó ganancia. Les quedó ganancia, ¿qué hacen? Nos fijamos y el año pasado tuvimos pérdida. Bueno, tuvimos pérdida el año pasado, qué mocazo. Gané 100, pero en realidad tengo 20 de pérdida del año pasado, o sea que me quedan 80. De esos 80 empiezo a separar 5% para acá, 5% para allá, 5% para el otro lado. Lo que me queda, eso recién es de los trabajadores. Bien. Estamos. Estaba Gracias. Martiniano y me parece que Darían había levantado la mano después. Sí, yo quería hacer una consulta. El tema Sí. de cualquier sugerencia, también nos tenemos que reunir todos para eso. ¿Cómo? Repetime la pregunta porque no escuché. Sugerencias de la cooperativa, nos tenemos que reunir todos, ¿no? Para saberlo, para ver si estamos de acuerdo o no. Claro, el balance se aprueba en asamblea, sí, tienen que estar todos. Claro. La propuesta de cómo se va a repartir ese 5% lo hace el Consejo de Administración únicamente, presidente, secretario y tesorero. Ellos se juntan con el contador, hablan, ven, che, mira, bueno, y hacen una propuesta de distribución de utilidades, que se llama. La propuesta la hace el Consejo de Administración. ¿En la asamblea se aprueba o no se aprueba? La asamblea puede decir, che, no, la verdad no nos queremos comer el asado, lo que queremos es, qué sé yo, comprar otra máquina. Claro. Con esos 10.000 pesos compramos una máquina que nos está haciendo falta. Y eso sí lo decide la asamblea. El Consejo de Administración propone, pero la asamblea es la que dispone. Dale, muchas gracias. No, nada. Sí.
¿Había otra pregunta? Habilita el micrófono, Darian. No, y yo no se lo puedo activar. Estoy tratando, pero no. Ahora, Ahora sí, ahí te escucho. está. ¿Cómo Había estás? hablado de que se tiene que poner un 5% a la cooperativa, ¿no? Sí, cuando empezás. Sí. Ahora lo del INAES, ¿es lo mismo? ¿O cuánto es? Claro, ese 5% es el 5% que se deposita en una cuenta y Sí. que cuando la cooperativa se constituye, eso se devuelve. Sí, es ese 5%. Es ese mismo. Listo. En ese Sí, digo. el del Listo. inicio es el mismo. Lo que yo hablé recién es cuando la cooperativa ya tiene vida, ya cumplió un año y por Claro. eso no es el mismo 5%. Es el mismo, o sea, el mismo porcentaje, pero no es el mismo concepto. Es un porcentaje de la ganancia. Claro, lo que yo decía recién es un Sí. porcentaje de la ganancia. El primer 5% que ustedes ponen como capital es un 5% que es capital, que es de lo que hablé al principio. ¿Se acuerdan que Sí, dije sí. que había que poner un salario mínimo vital y móvil en el transcurso de 5 años? Sí, Ese 69.500. 5% forma parte de eso. Este otro 5% que va a reserva, que va al fondo de estímulo y otras cosas, esos 5% son de la ganancia que le quedó al año a la cooperativa. La cooperativa. Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Algo que les haya quedado? ¿Alguna consulta para la contadora? Que ella tiene que evacuar todas las dudas que tienen los cooperativistas acá. Bien. La distribución anual. Bien. Lo de la distribución anual es así, era el último cuadrito que expliqué. Una vez que el contador lo que les va a mostrar va a ser ese primer resultado. Les va a dar un resultado positivo o negativo. Supongamos que fue un resultado positivo. El contador ya dijo, bueno, ustedes vendieron 1.000.000 de pesos, tenían de costo 500.000, a los trabajadores le pagaron 400.000, bueno, quedaron 100.000 de ganancia. Esa es la ganancia. El contador hace todo, lo ajusta por inflación, hace todo eso y les queda la ganancia. De esa ganancia, lo primero que hay que ver es cuánto se puede repartir. Decimos, bueno, estos 100.000 los podemos repartir. Entonces ahí el Consejo de Administración se junta con el contador y el contador dice, che, acordate que el año pasado hubo 20.000 de pérdida, o sea que no lo podés repartir, porque lo primero que tenés que hacer es cubrir la pérdida del año pasado. Vos no podés llevarte la plata, porque estás descapitalizando la cooperativa, es lo que estás haciendo. Entonces, lo primero es, entonces el Consejo de Administración propone, dice, bueno, che, primero vamos a cubrir la pérdida del año pasado, que eran 20.000. Bien, me quedan 80. Entonces dice, bueno, esos 80, ¿cómo los repartimos? Entonces dice, bueno, 4.000 pesos van a la reserva legal, 4.000 pesos van al fondo de estímulo, 4.000 pesos van al fondo de educación. Bien. Entonces decimos, bueno, ya tenemos 4 por 3, 12. De los 80 ya me quedan 68. Y eso es lo que se puede repartir. Y ahí el Consejo de Administración dice, che, la verdad, y podríamos una parte repartirla entre los socios y otra parte comprar la máquina esa que nos está haciendo falta, porque la verdad, si tenemos esta máquina nos va a ir mejor. Bueno, entonces el Consejo de Administración dice, propongo, porque es una propuesta, propongo que de los 68.000 pesos, 40 queden en la cooperativa para comprar una máquina. Y los otros 28 los repartimos entre nosotros. Y eso se lleva a la asamblea. Y la asamblea decide si dice sí o si dice no, queremos otra cosa. Y la asamblea es la que decide, al fin de cuentas. No sé si respondí tu pregunta. Mónica.
Sí, bueno, gracias. ¿Alguien más? Tema inscripción en AFIP es el bonus track. Es el bonus track, que la sorpresita que teníamos de regalito final es la inscripción en AFIP. Así que sí vamos a hablar de eso, pero después del break, después de Estela, vuelvo yo a hablar de eso, de inscripción en AFIP. Así que sí vamos a hablar de eso hoy también. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no tienen más dudas, les invito a que hagamos una pausita y que, nada, no sé, 10 minutos, 15 minutos a la menos 20. A la menos 20 nos encontramos de nuevo. No se vayan, apaguen micrófonos, apaguen cámaras y bueno, sean libres por un ratito. Bueno, dale. Ahí le contesto a Mónica que, perdón, que hizo una pregunta. En realidad balance cero no existe. Puede haber un balance sin movimientos, pero no existe el balance cero porque ustedes, aunque sea, aportaron el 5% de capital. Algo pasó con la cooperativa. Entonces, sí, lo que se llama es balance sin movimientos, que puede ser, sí, tranquilamente puede haber un balance sin movimientos, pero no balance cero, porque aunque sea, está esa platita que se está desvalorizando y que ustedes tienen ahí y que no están haciendo nada con ella. Pero sí se puede presentar balance sin movimientos. Sí. Bueno. Gracias.